Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para otro vídeo lleno de chisme jugoso y noticias frescas del mundo del entretenimiento turco. Hoy amigos tengo un tema que creo que les va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una bomba, una noticia que explotó el 22 de septiembre de 2025 y que dejó a todo el mundo, pero todo el mundo con la boca abierta. ¿Ya adivinan? Exacto. Vamos a hablar de la impactante noticia de Serine y Yaatay, dos nombres que juntos son dinamita pura. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida a este rincón de chismes y análisis del mundo de las series y las celebridades turcas. Aquí nos gusta estar al día, comentar, especular y por supuesto disfrutar de todo el drama. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, dejar un like si les gusta lo que ven. Me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al tema. El 22 de septiembre de 2025 fue un día que, literalmente, cambió el panorama mediático en Turquía. La noticia de Serine y Sarkaya y Yaatay Ulusoy, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, fue la comidilla de todos. Para que entiendan la magnitud, es como si en Hollywood, digamos, se filtrara la noticia de que, no sé, Brad Pitt y Angelina Jolie hubieran vuelto. El impacto fue similar, una explosión de reacciones, especulaciones y una ola de análisis por todos lados. Imaginen la locura, la cantidad de portadas de revistas, la cantidad de tweets, de comentarios en redes sociales. Fue un tsunami de información, de opiniones, de todo. Para entender bien la bomba, hay que remontarse un poco en el tiempo. Serine y Yaatay, ¿quiénes son? Para los que no estén familiarizados, son dos actores turcos con una trayectoria impresionante. Ambos son conocidos por su talento, su belleza y por supuesto, sus romances mediáticos. Serine, con su elegancia y su impecable trabajo actoral, ha protagonizado series como Medcezir y Fi, que la catapultaron a la fama internacional. Su capacidad de interpretación, su versatilidad y su belleza la han convertido en un referente de la moda y el estilo en Turquía. Su trabajo en Fi, una serie que exploraba temas complejos y atrevidos, le valió un reconocimiento especial por su valentía y su capacidad para encarnar personajes complejos. Además, su elección de proyectos siempre ha sido muy cuidadosa, buscando papeles que le permitan crecer como actriz y desafiarse a sí misma. Yaatay, por su parte, es un ícono de la televisión turca, conocido por su papel en El secreto de Feria y Izerde, entre muchas otras producciones. Su carisma y su presencia en pantalla lo han convertido en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Su interpretación de personajes con matices, su capacidad para transmitir emociones y su físico imponente lo han convertido en un ídolo para muchas generaciones. Su paso por El secreto de Feria, una serie que rompió récords de audiencia, lo catapultó a la fama y lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos en el mundo árabe y en Latinoamérica. Su trabajo en Izerde, una serie de acción y drama, demostró su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros. ¿Por qué la noticia de ellos dos juntos fue tan impactante? Bueno, para empezar, nunca se había confirmado una relación entre ellos. Si bien existían rumores y especulaciones, fotos, encuentros, etc., nunca habían sido confirmados directamente por ninguno de los dos. La prensa y los fans siempre habían estado atentos a cualquier indicio de una posible relación, pero ambos siempre habían sido muy discretos con su vida privada. La combinación de dos figuras de la talla de Serine y Yaatay, cada uno con su propio séquito de fans, hizo que la noticia fuera aún más explosiva. Los fans de cada uno, los que seguían sus carreras y sus vidas amorosas, se unieron en un debate en las redes sociales. Las discusiones sobre si eran una buena pareja, sobre si eran compatibles, sobre si la relación era auténtica, llenaron el internet durante días. Además, cada uno de ellos tenía sus propias relaciones conocidas. Serine había estado en el ojo público por sus romances, especialmente con Kerem Bürsin, y Yaatay también había tenido relaciones mediáticas, incluyendo a Duygu Sarn. El cruce, la unión, el shock de verlos juntos fue, sin duda, un evento que causó un revuelo gigantesco. Era como si dos universos paralelos colisionaran, dos personalidades fuertes y queridas que, de repente, se unían en un solo camino. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué noticia causó tal revuelo?
Pues bien, el 22 de septiembre de 2025, diferentes medios turcos, desde los más sensacionalistas hasta los más serios, comenzaron a publicar la misma noticia. Serine Sarıkaya y Altay Ulusoy estaban juntos. Inicialmente la información era vaga, con fotos tomadas por paparazzi que mostraban a la pareja disfrutando de una cena romántica en un restaurante exclusivo de Estambul, un lugar conocido por su ambiente discreto y su clientela de alto perfil. Las imágenes, aunque no muy claras, mostraban a los actores compartiendo gestos de afecto, risas y miradas cómplices. Eran lo suficientemente explícitas como para despertar la curiosidad y alimentar la especulación. Más tarde comenzaron a circular otras fotos, vídeos, incluso testimonios de personas que los habían visto juntos en diferentes lugares. Se les vio en el aeropuerto, tomados de la mano, embarcándose en un vuelo privado. Se les vio paseando por las calles de París, disfrutando de un romántico viaje. Se les vio incluso visitando a familiares de ambos lados, lo que indicaba que la relación iba en serio. Los testigos que se atrevieron a hablar con la prensa, describieron a la pareja como muy enamorada, cariñosa y feliz. Se hablaba de una complicidad especial, de una conexión que iba más allá de lo físico. La reacción del público fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales se inundaron de mensajes, comentarios y memes. Los fans expresaron su sorpresa, su emoción, y por supuesto, su deseo de saber más detalles. Los grupos de fans de Serine y Altay, que hasta ese momento habían estado separados, se unieron en un frente común para analizar cada foto, cada gesto, cada rumor. Las cuentas de noticias y chismes del mundo del espectáculo turco explotaron con información. Se crearon hashtags, se organizaron votaciones, se hicieron análisis exhaustivos sobre la compatibilidad de la pareja según sus signos zodiacales. Los medios de comunicación se volcaron a cubrir la noticia, analizando cada imagen, cada gesto, cada palabra que se filtraba. Los programas de televisión dedicaron horas a hablar sobre la relación, invitando a expertos en farándula, a psicólogos y a astrólogos para analizar el futuro de la pareja. Las revistas del corazón publicaron portadas con fotos de Serine y Altay, acompañadas de titulares llamativos y promesas de exclusivas. Los paparazzi, por su parte, se dedicaron a perseguir a la pareja, tratando de capturar nuevas imágenes y obtener más información. La competencia entre los medios era feroz, y la presión sobre Serine y Altay era cada vez mayor. La noticia de la relación entre Serine y Altay, por supuesto, generó un debate intenso sobre la privacidad de las celebridades, el papel de los paparazzi y la necesidad del público de estar informado sobre la vida personal de sus ídolos. ¿Hasta dónde llega el derecho a la intimidad? ¿Dónde termina el interés público? Son preguntas que seguramente volvieron a ponerse sobre la mesa. Algunos defendían el derecho de las celebridades a mantener su vida privada, argumentando que la constante exposición mediática podía afectar su bienestar emocional. Otros, en cambio, argumentaban que las celebridades, al ser figuras públicas, debían aceptar cierta exposición mediática. El debate se extendió a las redes sociales, donde se multiplicaron las opiniones a favor y en contra. A medida que pasaban los días, la información comenzó a ser más precisa. Se habló de una relación que había comenzado en secreto, de un amor que se había gestado lejos de los focos. Algunos medios especularon que la pareja se había conocido en un evento privado, en una fiesta de amigos en común. Otros sugirieron que el amor había surgido durante el rodaje de un proyecto secreto, que nunca llegó a ver la luz. Se especuló sobre los motivos por los que habían mantenido su relación en secreto durante tanto tiempo. Tal vez querían proteger su amor de la presión mediática, tal vez querían estar seguros de sus sentimientos antes de hacerlo público. Sea cual sea la razón, la noticia, una vez revelada, sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco. Se hablaba de un nuevo hit couple, de una pareja que, sin duda, sería un éxito en las redes sociales y en los eventos sociales. Las marcas de moda y belleza se peleaban por contar con ellos en sus campañas. Los directores y productores soñaban con trabajar con ellos juntos en un proyecto. Con el tiempo, como suele suceder, los detalles se fueron desvaneciendo, y las noticias sobre la relación de Serine y Altay pasaron a ser menos frecuentes. La pareja, tras un tiempo, empezó a aparecer en público de forma más abierta, asistiendo a eventos y compartiendo fotos en sus redes sociales. A pesar de la atención mediática, la pareja demostró ser muy unida y su relación se fortaleció con el tiempo. La prensa, aunque menos insistente, seguía de cerca los pasos de la pareja.
Sin embargo, la noticia del 22 de septiembre de 2025 quedará para siempre en la historia del entretenimiento turco. Será recordada como el día en que dos de las estrellas más grandes de Turquía, Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy, decidieron hacer público su amor, cambiando para siempre el panorama del mundo del espectáculo turco. Este evento no solo fue una noticia, fue una lección sobre el impacto de las relaciones sentimentales en la vida de las celebridades y en cómo los medios de comunicación, los fans y la propia industria del entretenimiento reaccionan ante ellas. Demostró la influencia de las redes sociales, el poder de los fans y la importancia de la privacidad en un mundo cada vez más conectado. También puso de manifiesto la dificultad de mantener una relación amorosa bajo el escrutinio público y los desafíos que enfrentan las celebridades en un mundo dominado por los medios de comunicación y las redes sociales. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo sobre la impactante noticia de Serine y Atay. ¿Qué opinan? ¿Les sorprendió la noticia en su momento? ¿Creen que hicieron bien en mantener su relación en secreto al principio? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en algún proyecto? ¿Creen que la pareja perdurará? ¿Les gustaría saber más sobre su vida actual? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa saber sus opiniones sobre las especulaciones que surgieron en ese momento, sobre las reacciones de los fans y de los medios, sobre los rumores sobre su relación actual y sobre lo que esperan del futuro de esta icónica pareja. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. No olviden dejar un like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.